Caso de diagnóstico de un Chevrolet Corsa Evolution del año 2007, el cual no enciende. El diagnóstico es bastante peculiar, requiere de ciertos conocimientos previos, pero les voy a dejar a detalle qué es lo que está sucediendo. Dale arranque. Ya. En este caso el vehículo, tal como pueden apreciar, no enciende. Si es que nosotros alimentamos por la toma de aire, de combustible, continuamente el vehículo va a encender. Si acaba el combustible, el vehículo se va a apagar. Un caso bastante raro, diríamos que es relacionado a la bomba de combustible. Ya medimos la presión de la bomba de combustible. La presión de la bomba de combustible está en 60-70 P6, lo que nos indica que tenemos una falla en el regulador de presión, pero esa no es la falla, o sea, combustible sí tenemos. Ahora, si es que yo voy al osciloscopio, puedo observar que tengo señal de sensor CKP. Otra observación es que la señal es demasiado pequeña. Ya el sensor CKP posiblemente necesite ser reemplazado, pero el problema no es ese. Al momento de verificar el control tanto para bobina como para inyectores, nos damos en cuenta que todo el tiempo, inclusive cuando logramos encenderlo por medio de lo que le metemos combustible, el vehículo se mantiene. Tenemos tanto chispa para inyectores y pulso para para la bobina y pulso para inyectores. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos tiempo de quemado, en efecto, pero si yo me acerco, el tiempo de apertura de los inyectores es demasiado pequeño. Estamos hablando de que de los 2.5 milisegundos que debería ser normal, e inclusive en arranque debería de ser de 3 a 10 milisegundos, y en encendido digamos en 2.5, en este caso el ancho de pulso de los inyectores, ya vamos a ir un poquito más acá, es de 1 milisegundo, vean, 1 milisegundo, o sea que la computadora a propósito está quitando el control para los inyectores, está permitiendo que se aperturen la mitad de tiempo de lo que deberían aperturarse normalmente. A partir de este pequeño dato que nos dimos en cuenta de la apertura de los inyectores, empezamos un análisis un poquito más minucioso y nos topamos con un dato. Quiero que observen dato del sensor MAP, el cual se encuentra en 10 kilopascales. Podría ser un defecto del cableado o un defecto del sensor. Vamos directamente a revisar el pinout característico del sensor. Ya vamos a revisar el pinout. Vamos a revisar las tensiones, las señales, qué es lo que está sucediendo, ¿ya? En el primer pin deberíamos de tener una señal de 3.2 cuando el vehículo está apagado, pero observamos que tenemos 0 voltios. En el segundo pin, si no estoy mal, deberíamos de tener 5 voltios, ¿ya? De lo que recuerdo, tendríamos que verificar ese dato, pero en este caso tenemos masa. En el tercer pin deberíamos de tener una tensión de 5 voltios desconectado, efectivamente, porque eso es para el sensor de temperatura. Desconectado tengo 5 voltios, conectado tengo 1.9. Y en el último pin tengo una masa que es compartida tanto para el sensor MAP como para el sensor de temperatura. Nos vamos a conectar en el pin de alimentación, ya que veo que no tenemos alimentación de 5 voltios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esa tensión o esa alimentación de 5 voltios se encuentra aterrizada a masa. Problemas ya sea en el cableado o directamente en la computadora, porque la computadora es la encargada de colocar estos 5 voltios, ¿ya? Vean, aquí no tenemos absolutamente nada en este pin, pero porque es el pin de recepción de señales. Y recordemos que la punta lógica, como tiene una baja impedancia, genera una pequeña oscilación de 0 a 2 voltios. Y observen qué es lo que sucede cuando yo conecto la punta lógica. La señal o la tensión empieza a variar. Con eso ya compruebo cableado o recepción de señal por parte de la computadora. Pero aquí, en este pin, tenemos el problema. Voy a desconectar la computadora y medir continuidad a masa directamente. Si es que se encuentra masa o continuidad entre este terminal de 5 voltios y el terminal de masa común, tenemos un problema en un cortocircuito en el cableado. Vean, una falla bastante interesante. Inclusive les podría mencionar que para este caso el vehículo tenía una falla en ralentí, falla que todavía tenemos que corregir, pero son cosas que pasan. Estando inspeccionando visualmente, el vehículo se apagó. Empezamos a indagar el por qué está generando ese problema y da la casualidad que tenemos un inconveniente en el cableado adicional. Lo vamos a corregir y todo esto va a quedar evidenciado. Continuidad entre el pin de masa y el pin de alimentación de 5 voltios. Y podemos escuchar que tenemos continuidad, un cortocircuito a masa, en pocas palabras. ¿Qué es lo que voy a realizar? Desconectar la batería, la computadora, y voy a observar si es que este cortocircuito se va. Vamos a desconectarla. Este es el cable al que llegan todas estas, salen tanto las tensiones de alimentación como de masa para sensores. No se levanta el corto, tenemos un problema en el cableado.
Ya, bueno, acá este es un socket de alimentación de la computadora, la verdad. Ahora, vamos a chequear por aquí. Deberíamos de tener algún problema. Vamos a empezar a abrirle. Ya tenemos toda la seguridad de que tenemos un cortocircuito en el cableado. Vamos a ver. Muy comúnmente suele generarse por estas partes de aquí en este vehículo. Vamos a abrir un poquito más. Tenemos un problema en el cableado. Como no es mucho cableado el que tenemos desde esta sección hasta esta sección de acá, y en efecto ya ha sido abierto anteriormente, vamos a irle abriendo un poco. Aquí en que testeamos, estamos siguiendo la línea negra con raya blanca y la línea café. Ya. En eso nos vamos a centrar. Ahí tenemos la línea negra con raya café. Se va para acá. Pero yo recuerdo en el pinout que esta tensión es compartida. Es compartida ya sea con otros sensores. Podríamos decir que es compartida. Bueno, podríamos considerar que es compartida con el sensor TPS también. Vamos a desconectar el sensor TPS mientras monitoreamos ese positivo. El cual, si más no recuerdo, es este. Vamos a desconectar. Ahí como que se fue. Ya. Listo. Ya, vean. ¿Por qué sucedió que se fue el cortocircuito a masa? La alimentación es compartida con el sensor TPS. Al momento que el sensor TPS estaba conectado, por efecto es un potenciómetro. La masa del sensor TPS se daba la vuelta por el TPS y supuestamente teníamos un cortocircuito a masa, pero lo único era que ese negativo del sensor TPS se daba la vuelta por el mismo sensor y llegábamos al pin de alimentación. No tenemos tanto alimentación para el sensor MAP ni el sensor TPS. Para estos dos no tenemos alimentación. Y vean, no generó código de avería, no teníamos código. Ahora voy a utilizar el rastreador de cableado para este caso y vamos a determinar el punto exacto en donde que se abrió la línea. Ya, listo. El rastreador como tal nos permite colocar una tensión pulsante. Y de cierta manera podríamos seguir con el rastreador o simplemente colocar una PS100 en la opción de multímetro graficador y nos va a generar un sonido bastante peculiar. En este caso identificamos el pin y tenemos una tensión que va desde los 9.4 hasta los 0 voltios. Cuando esta tensión es compartida con algún otro componente, la tensión, o sea, se genera el mismo sonido, pero la tensión suele variar 5 a 0 o 2 a 0. Listo, vean. En este pin exactamente el que les estaba mencionando ya tenemos la tensión de 5 voltios. Una vez que determinamos y medimos continuidad hacia el socket, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente limpiamos un poco el terminal y lo conectamos. ¿Eso qué nos quiere indicar o qué nos quiere decir? Que tenemos un problema en el socket de la computadora. ¿Ya? Ahora vamos a conectarlo. Vamos a observar que la presión lista de datos. Ya. Vamos a fijarnos en el dato del sensor MAP. 75 kilopascales. Este vehículo debería de encender. Del arranque. Ya, dele de base otra vez. Ya. Quiero que observen que en este caso el vehículo ya está encendido. Bueno, eso tenemos que ver qué es lo que sucedió con la valvulita, tal vez entre las comprobacioncitas que estábamos realizando. Inclusive cuando se desconecta la computadora de este vehículo, por lo general se suele olvidar la posición del sensor TPS. Ya, perfecto. Quiero que observen. Con el switch abierto, las señales de 3.4, vamos a encenderlo. Encienda. Las señales de 0.6, 1.2, por lo general, cuando todo se encuentra en perfecto estado, se encuentra entre 1 voltio a 1.1. Vean, un caso de diagnóstico bastante interesante y son casos o son cosas que no se suelen dar muy comúnmente y requieren un análisis como por ejemplo, ya tenemos que calibrar, tenemos que hacer una calibración. Todo requiere un análisis, un previo análisis, y efectivamente sin el osciloscopio es bastante complicado.